El relato del diluvio universal, el arca, los animales salvados de dos en dos y la paloma enviada a buscar tierra firme existe en un texto mesopotámico escrito al menos 700 años antes que el Génesis, punto por punto, en el mismo orden. Hay una escena en ese libro que conoces de memoria, una de las frases más citadas de toda la Biblia, la escena que ha determinado siglos de jurisprudencia, de moral, de literatura y de cine. No estaba en el texto original. Al final de este video vas a saber cuál es esa escena y quién la escribió. ¿Qué dice el texto egipcio del año 2000 a.C., que contiene los mismos principios morales que los 10 mandamientos? ¿Y por qué el académico que demostró en 1872 que el diluvio bíblico existía en otra cultura 700 años antes, salió de la sala de conferencias y empezó a quitarse la ropa en el pasillo? La pantalla que estás mirando ahora mismo lleva 3000 años de decisiones editoriales entre tú y lo que realmente existía antes de que ese texto fuera escrito. Esto es el iceberg de la Biblia. Nivel 1. La superficie. Lo que la arqueología sabe y los libros de texto no cuentan. Esta noche, en el silencio de tu habitación, el texto que ha determinado la moral, la ley, el arte y la política de la civilización en la que vives durante 2000 años, fue compilado durante 5 siglos por múltiples autores con agendas distintas. No fue dictado de una vez. Eso no es una acusación. Es el consenso académico publicado en los manuales de teología de las universidades que forman a los propios sacerdotes que predican ese texto. El Génesis contiene 2 relatos de la creación con órdenes de creación distintas y perspectivas teológicas incompatibles entre sí. En el primero, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, como culminación de la creación. En el segundo, Dios crea primero al hombre, luego los animales, luego la mujer a partir de una costilla del hombre. Los 2 relatos están en el mismo libro, separados por un capítulo, sin nota al pie que explique la contradicción. Los académicos llevan 2 siglos identificando las fuentes distintas que los produjeron. La institución que los custodia los ha presentado durante 2000 años como un texto único y coherente. 2 hechos en el mismo texto, los 2 verificables, los 2 imposibles de ignorar al mismo tiempo. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento tienen entre sí más de 400.000 variaciones textuales documentadas. Hay más diferencias entre los manuscritos que palabras en el Nuevo Testamento. El biblista Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte, publicó ese dato en Misquoting Jesus, HarperCollins, 2005, después de décadas de análisis textual. Ehrman no es un crítico anticlerical, es un académico formado en el Moody Bible Institute y en el Princeton Theological Seminary, que empezó su carrera intentando demostrar la fiabilidad del texto y terminó publicando lo contrario. Ese recorrido tiene un nombre en la historia de la teología académica. Se llama la crisis del manuscrito y lleva activa desde el siglo XIX. Nivel 2. Lo que existía antes, los relatos que aparecen en otras culturas siglos antes de estar en la Biblia. El 3 de diciembre de 1872, el asiriólogo George Smith presentó ante la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres la traducción de la tablilla 11 encontrada en las ruinas de Nínive. Describía un diluvio universal enviado por los dioses para destruir la humanidad. Un hombre elegido construye una embarcación enorme y sube a ella animales de todas las especies. Una tormenta destruye todo lo que queda fuera. La embarcación encalla en una montaña. El hombre envía primero una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo para buscar tierra firme. La paloma vuelve, la golondrina vuelve, el cuervo no vuelve. El hombre desembarca y ofrece un sacrificio a los dioses. El académico Andrew George, de la Universidad de Londres,
concluyó en 2003 que el relato del diluvio del Génesis sigue esa tablilla punto por punto y en el mismo orden. La tablilla está datada en al menos 700 años antes que el Génesis. Esa noche en 1872, según los registros oficiales de la sesión, George Smith se levantó de su silla, salió de la sala y empezó a quitarse la ropa en el pasillo. Los presentes describieron su estado como disociación aguda. Era el primer académico occidental en demostrar públicamente que el relato más sagrado del Génesis existía en otra cultura 700 años antes de que estuviera escrito en hebreo. Dos hechos en los registros arqueológicos del Museo Británico, referencia K.3.375, y en The Babylonian Gilgamesh Epic de Andrew George, Oxford University Press, 2003. Los dos verificables, los dos imposibles al mismo tiempo. El nacimiento de Moisés tiene un precedente documentado que lo precede en aproximadamente 1000 años. Sargón de Akkad, fundador del primer imperio multinacional de la historia, nació alrededor del año 2300 a.C. Su madre, una sacerdotisa que no podía revelar su embarazo, lo colocó en una cesta de juncos sellada con betún y lo abandonó en el río Éufrates. Un aguador lo encontró, lo adoptó y lo crió. Sargón se convirtió más tarde en el rey más poderoso del mundo conocido. El nacimiento de Moisés en una cesta de juncos sellada con betún, abandonado en el río y recogido por alguien que lo adoptó, sigue el mismo patrón estructural escrito 1000 años antes. Dos hechos en los registros del Museo Británico, referencia BM 47449. Los dos verificables. Los dos imposibles de ignorar al mismo tiempo. Esa contracción específica en la garganta cuando el cuerpo procesa que el hombre que liberó a su pueblo de la esclavitud nació siguiendo el mismo patrón narrativo que el fundador del mayor imperio esclavista del mundo antiguo, escrito 1000 años antes. Nivel 3. Los mandamientos y el texto que los precede, lo que el libro de los muertos contiene desde el año 2000 a.C. Hay un código moral que probablemente conoces de memoria. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás lo ajeno, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora imagina que esas mismas prohibiciones, en la misma estructura negativa, existían escritas en Egipto entre 700 y 1300 años antes, no como mandamientos divinos, como confesiones que el difunto debía recitar ante el tribunal del dios Osiris para demostrar que había vivido correctamente. El capítulo 125 del Libro de los Muertos egipcio, cuyas versiones más antiguas datan del año 2000 a.C., contiene las 42 confesiones negativas, entre ellas: no he matado, no he robado, no he cometido adulterio, no he mentido, no he deshonrado a mis padres, no he codiciado lo ajeno. El texto del Éxodo dice, no matarás. El texto egipcio dice, no he matado. Mismo principio moral, misma estructura negativa. Entre 700 y 1300 años de diferencia. Sir Wallis Budge, curador de antigüedades egipcias y asirias del Museo Británico, documentó los paralelos en su traducción del papiro de Ani en 1895. El papiro es el British Museum EA 10.470. Lleva en el mismo edificio que la tablilla de Gilgamesh, a menos de 200 metros una del otro. Dos hechos en el mismo papiro, los dos verificables, los dos imposibles al mismo tiempo. Nivel 4. Los dioses que vinieron antes. El patrón que ningún manual de historia religiosa te explica completo. Esta tarde, si sales a la calle, el sol calienta igual que calentaba hace 3000 años. Y hace 3000 años, en el mismo territorio geográfico donde surgió el cristianismo, había dioses que nacían de uniones sobrenaturales, morían de forma violenta, resucitaban al tercer día y prometían la vida eterna a sus seguidores iniciados. No uno solo, varios. Osiris,
dios egipcio, fue asesinado por su hermano Set, desmembrado en 14 partes distribuidas por todo Egipto, resucitado por su esposa Isis y se convirtió en juez de los muertos con poder sobre la vida eterna de los vivos. El culto a Osiris está documentado desde al menos el año 2400 a.C. Adonis, dios fenicio y griego, moría y resucitaba cada año. Su culto estaba extendido por todo el Mediterráneo oriental en el siglo I después de Cristo, en el mismo siglo en que surgió el cristianismo. En el mismo territorio geográfico, Dioniso nació de una unión entre Zeus y la mortal Semele. Fue asesinado siendo niño, resucitó y prometía la inmortalidad a sus iniciados mediante una ceremonia con pan y vino. Los historiadores debaten si hay influencia directa entre esos cultos y el cristianismo primitivo, o si el patrón responde a necesidades psicológicas universales. El debate lleva abierto 2 siglos. Lo que no está en debate es que el patrón existía, documentado, en el mismo territorio, en los siglos inmediatamente anteriores. Y esa coincidencia de patrón, territorio y tiempo es exactamente lo que ningún libro de historia religiosa que hayas leído en el colegio te explicó completo. Ese peso específico en el pecho que no duele, pero que no te deja respirar del todo, como si algo que llevabas toda la vida asumiendo como fijo se estuviera moviendo muy despacio. Nivel 5. El abismo, donde el texto que defines como sagrado tiene una grieta que puedes verificar esta noche. Antes de que George Smith se quitara la ropa en ese pasillo de Londres, antes de que Sargón de Akkad naciera en una cesta en el río Éufrates, antes de que las 42 confesiones negativas fueran grabadas en papiro en Egipto, hubo alguien que tomó un manuscrito del Evangelio de Juan y escribió en él una escena que no estaba, no en el siglo I, no en el siglo II, después del siglo V. Juan 8, 1 a 11, es el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. La escena donde los fariseos traen a Jesús a una mujer acusada de adulterio para tentarle, y él se agacha, escribe en el suelo con el dedo y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se van. La mujer queda libre. Esa escena ha generado más citas, más sentencias judiciales, más literatura y más cine que cualquier otro episodio del Nuevo Testamento. Es la escena que define la compasión frente al juicio en la civilización occidental. Y no estaba en el texto original. No está en el Códex Sinaítico del siglo IV, el manuscrito bíblico completo más antiguo que existe. No está en el Codex Vaticanus del siglo IV. No está en los papiros más antiguos del Evangelio de Juan, incluyendo el papiro 66 y el papiro 75, datados en el siglo II y el III. Cuando aparece por primera vez en los manuscritos, a partir del siglo V, lo hace en posiciones distintas según el copista. Algunos lo insertan en Juan 8, otros lo insertan al final del Evangelio de Juan, otros lo insertan en el Evangelio de Lucas. Un texto que no sabe dónde está, que aparece en lugares distintos según quien lo copió, que no existía en los manuscritos de los primeros 4 siglos del cristianismo. 2 hechos en los análisis textuales del Códex Sinaítico disponibles en el British Museum y en Misquoting Jesus de Bart Ehrman, HarperCollins, 2005. Los 2 verificables, los 2 imposibles de ignorar al mismo tiempo. El episodio más citado de toda la Biblia para defender la compasión frente al juicio fue escrito por un copista medieval que no firmó su trabajo y lleva entre 15 y 19 siglos siendo predicado como la palabra original. En el año 1945, en el desierto de Nag Hammadi, 2 campesinos encontraron una vasija de barro sellada con 52 textos del cristianismo primitivo, considerados extintos desde el siglo IV. Uno de ellos, el Evangelio de Tomás, tiene datación de carbono 14
entre el año 340 y el 400. Los evangelios canónicos más antiguos tienen carbono 14, datado entre el año 175 y el 225. El Evangelio de Tomás es más antiguo que los evangelios que el mundo conoce como la Biblia. Contiene frases directas atribuidas a Jesús que no están en ninguno de los 4 evangelios canónicos. La frase 3 dice: el reino no está en el cielo, está dentro de vosotros y fuera de vosotros. La frase 70 dice: si produces lo que está dentro de ti, lo que produces te salvará. Si no produces lo que está dentro de ti, lo que no produces te destruirá. Esas frases no están en ninguna Biblia que puedas comprar hoy. El texto que las contiene es más antiguo que los que sí puedes comprar, y sobrevivió en una vasija de barro en el desierto durante 1600 años, porque alguien lo consideró demasiado importante para quemarlo y demasiado peligroso para conservarlo a la vista. Ese parpadeo involuntario que acabas de hacer, ese es el momento exacto en que el miedo deja de estar en este video y empieza a estar en ti. La próxima vez que escuches ese texto, lo que acabas de saber va a estar ahí antes de cualquier otra cosa. Ya no puedes desaberlo. Si llegaste hasta aquí, tu cerebro acaba de procesar información que lleva siglos guardada en museos y archivos a los que nadie te dijo que podías acceder. La mayoría no llega hasta aquí. Si quieres que sigamos abriendo archivos, suscríbete al canal. El algoritmo funciona igual que los concilios del siglo IV. Decide qué información llega a quién. Un like le dice que este tipo de contenido debe seguir existiendo. Es la única forma de que el siguiente iceberg llegue a más gente que no sabe que debería estar escuchándolo.